Ahora que ya mencionamos cuáles son los componentes de la tasa de filtrado glomerular, pues realicé este pequeño esquema para concretar cuáles son las determinantes de la tasa de filtrado glomerular. Podemos ver que puede depender del KF, del que hablaremos en un video posterior, o coeficiente de filtrado para los que... coeficiente de filtrado. Y, importantemente, lo que vamos a hablar en este video, de la presión de ultrafiltrado. La presión de ultrafiltrado depende de cuatro cosas, que son cuatro componentes, que son los del equilibrio de Starling. Ok, son los componentes del equilibrio de Starling. Y de los componentes del equilibrio de Starling, el cuerpo regula principalmente la presión hidrostática de los capilares glomerulares, que es la número 1, ¿verdad? El cuerpo regula predominantemente la presión hidrostática de los capilares glomerulares, ajustando la resistencia de la arteriola aferente y eferente para determinar cuánta presión hay aquí, ¿no? También, sin volumen no va a haber presión, por lo tanto también esa presión de los capilares glomerulares depende de cuánto volumen esté llegando. Y finalmente, tenemos que hablar de otra que se regula hasta cierto punto, o que es importante en la fisiología normal, que es la presión oncótica de los capilares glomerulares que vemos aquí. La presión oncótica de los capilares glomerulares depende principalmente de la concentración, ¿sí?, de proteínas que hay en la sangre. Entonces podemos ver que aquí están los cuatro determinantes del equilibrio de Starling y cómo estos van a impactar en la tasa de filtrado glomerular. Los que están azul favorecen la filtración y los que están en rojo están en contra del filtrado. Y los vamos a ejemplificar en el dibujo. Entonces, ¿cuáles son los determinantes que favorecen la filtración? Bueno, el más importante, una disculpa, es la presión hidrostática de los capilares glomerulares. Por otro lado, ¿cuál de los otros es el que puede favorecer la filtración? Es la presión oncótica de la cápsula de Bowman. ¿Por qué? Porque las proteínas atraen agua. Pero en condiciones normales, la presión oncótica de la cápsula de Bowman debe ser 0. No debería haber proteínas en la cápsula de Bowman, ¿verdad? Pero ¿cuál es la que predomina más? La presión hidrostática de los capilares glomerulares. Entonces aquí hablamos de las dos presiones que favorecen la filtración. Vamos a hablar ahora de las presiones que se oponen a la filtración. ¿Cuáles son las presiones que se oponen a la filtración? Bueno, principalmente la presión que más se opone a la filtración, pues es una misma de los capilares glomerulares. Es la presión oncótica de los capilares glomerulares. ¿Sí? La presión oncótica de los capilares glomerulares se opone a la filtración. Ya hablamos de qué depende, ¿no? De la cantidad de proteínas que hay en la sangre. Y por último, hay otra presión que en condiciones normales no debería existir, que es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que también se opone al filtrado. Entonces, vemos aquí que debe existir un equilibrio entre estas cuatro presiones para que se lleve a cabo el filtrado. En condiciones normales, la presión que predomina es la presión hidrostática de los capilares glomerulares y por lo tanto, al predominar esta presión, favorece la filtración, entonces en condiciones normales se lleva a cabo el filtrado glomerular. Muchas gracias por su atención. En el siguiente video hablaremos un poquito más del coeficiente de filtrado.